Cordial saludo, mi nombre es Fanny Yasmín Fernández y esta es la actividad que corresponde a la unidad 1, 2 y 3, fase 5, realizar análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada. Introducción. Los retos que hoy presentan las entidades públicas y privadas para desarrollar una nueva cultura de la gestión basada en los atributos que demandan los actuales procesos de la modernización del Estado y la globalización de la economía, con sus consecuencias en la privatización de ciertos servicios y la democratización de los asuntos públicos, se exige un cambio en el escenario de la gestión, pasando de un Estado menos centralista a uno descentralizado que reconoce y otorga la necesaria autonomía y por ende el mayor protagonismo y responsabilidad a sus servidores en la búsqueda y aseguramiento del desarrollo social sostenible. Teniendo en cuenta estos puntos, es necesario, por lo anterior, identificar los componentes importantes en la contratación pública y privada que permita obtener el logro en los objetivos propuestos. Es por tal fin que este informe pretende hacer un análisis de la contratación pública y privada de Colombia. Objetivo general. Integrar y evidenciar las competencias alcanzadas en el curso mediante la integración de los contenidos del curso, análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y la privada. Objetivos específicos. Realizar análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y la privada e integrar los contenidos del curso mediante video de YouTube. El contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades donde una o varias personas se obligan a hacer algo y partiendo del consentimiento se da o no aprobación para hacer algo, entendiéndose como respuesta básica del ser humano enmarcadas en la obligatoriedad y responsabilidad que conlleva estos elementos importantes a la hora de llevar a cabo una relación contractual. El contrato a través de la norma encuentra la dinámica necesaria para llevar a cabo el acuerdo y la formalidad a partir es en donde la parte esencial del acuerdo toma la forma correcta para dar respaldo y seguridad jurídica a las partes. Es necesario comprender que en todo contrato existen tres elementos esenciales, como son el consentimiento, la causa y el objeto. Contratación pública. Es aquella que se da cuando las entidades públicas contratan personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con alguna de sus obligaciones. En la contratación pública encontramos principios generales que se aplican a los contratos, tal y como vemos en la Ley 80, artículo 23, que nos indica las actuaciones de quienes intervienen en la contratación pública, las cuales deben estar fundamentadas en los principios de transparencia, economía, responsabilidad y todo lo relacionado con la función pública. Licitación pública. En la actualidad encontramos varios modelos y formas de contratación con el Estado y poder cumplir sus fines y satisfacer sus necesidades y de los administrados. Una de ellas es la licitación pública. Es un proceso por el cual la entidad convoca de manera abierta y pública en condiciones igualitarias para que presenten ofertas y se seleccione la más favorable. Contratación privada. La contratación privada es aquella en donde las partes del acuerdo son personas naturales o jurídicas distintas del Estado. En la contratación privada existen múltiples tipos de contrato. Entre los más comunes tenemos contrato de compraventa, contrato de mutuo acuerdo y contrato de arrendamiento. Diferencia entre contratación pública y privada. La diferencia entre ambas contrataciones radica en que la contratación privada es básicamente un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde puede llegar a haber flexibilidad de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública licitatoria. Las reglas de interpretación de los contratos. La regulación de las reglas de interpretación de los contratos se encuentran recogidas en el capítulo cuarto del título segundo que llevo por rúbrica de los contratos del libro cuarto del Código Civil y concretamente en los artículos 1281 al 1289 del Código Civil. Tipos de contratos. En Colombia existen 6 tipos de contratos.
Contrato a término fijo, artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 28 de la Ley 789 de 2002. Contrato a término indefinido, artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. Contrato de obra o labor, artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo. Contrato de aprendizaje, artículo 30 de la Ley 789 de 2002. Contrato temporal, ocasional o accidental, artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo. Contrato civil por prestación de servicios. Clasificación de los contratos. Unilateral y bilateral. Unilateral es aquello en los cuales quienes se obligan es una parte mientras que la otra no tiene obligación alguna. Bilateral es ambas partes se obligan a responder. Oneroso y gratuito. Oneroso, ambos contratos obtienen un beneficio. Gratuito cuando solo beneficia a una de las partes. Conmutativo y aleatorio. Conmutativo cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Aleatorio cuando se trata de algo incierto que depende del azar. Principal y accesorio. Principal es cuando no depende de otra para existir. Accesorio depende de otro para poder existir. Instantáneo y de tacto sucesivo. Instantáneo, aquello que se ejecutan en un solo momento. Tacto sucesivo, aquellos cuyos efectos se prolongan en el tiempo. Consensual y forma o solemne. Consensual, cuando se perfecciona por el solo con consentimiento de las partes. Formal o solemne, cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas por la ley. Público y privado. Público, el que al menos una de las partes es la administración. Privado, es un acuerdo entre dos partes. Es un documento que explica las condiciones, cláusulas y datos que ambas partes han acordado previamente. Nominado o típico e innominado o atípico. Nominado o típico es aquel contrato que se encuentra previsto y regulado por la ley. Innominado o atípico es aquel en el que la ley no tiene previsto un nombre específico, debido a que sus características no se encuentran reguladas por ellas. ¿Cómo aplicar el principio de igualdad? El principio de igualdad no impone que todos los sujetos de derecho tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones, ni siquiera estorba el que la norma considere parte de la situación, rasgos o determinaciones personales. Más bien opera justamente mediante la definición de supuestos de hechos de los que surgen consecuencias jurídicas, obligaciones, facultades y sanciones penales para unos determinados sujetos que son diferenciados respecto de quienes no se encuentran en la misma situación y por ello pueden decirse sin exageración alguna que lo propio del derecho es establecer diferencias. Acciones que deben presentarse por incumplimiento del contrato. El incumplimiento nace cuando una parte no cumple con lo establecido en el pacto, para lo cual es necesario tomar las siguientes acciones al respecto. Exigir extrajudicialmente el cumplimiento del contrato, medición y presentar demanda. Conclusiones. La contratación en Colombia es un tema que va más allá de lo público y lo privado. Es más cultural debido a que los contratos tienen unos conceptos esenciales relacionados con el objeto y la finalidad del mismo. El Estado posee un deber principal que es el bien común, por lo que debe procurar que la finalidad de los contratos sea la consolidación de su deber como administrador y regulador de la nación. El Estado debe velar porque exista participación de toda la comunidad, no solo en la toma de decisiones, sino también en la contratación. El Estado debe velar por la estabilidad de la contratación, evitando actos ilícitos que generen pobreza y desempleo y poca confianza en los gobernantes. Es importante apoyar a las pymes para que tengan la oportunidad de contratar con el Estado, ya que éstas aportan un valor considerable en el desarrollo del país. Las reglas de la contratación se encuentran reguladas en el Código Civil.